para el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos en un proceso en que los partidos políticos se están preparando para la elección presidencial, la que va a tener lugar el 3 de febrero de 2019. Pero esa es la realidad de unos partidos. Para otros, están tratando de mantenerse al flote, de sobrevivir. Precisamente con el presidente de uno de esos partidos que está intentando mantenerse en el espectro político salvadoreño, vamos a conversar esta mañana, pero como siempre ponemos algunos elementos en contexto. Las elecciones del 4 de marzo dejaron como resultado no solo nuevos funcionarios para la Asamblea Legislativa y consejos municipales, sino también un sinsabor para aquellos partidos que, según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, no lograron el número de votos necesarios para continuar funcionando. El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos estipula las causales de cancelación de estos, y es precisamente el literal C en el que se establece que se cancelará cuando un partido político que interviene en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa no obtenga 50,000 votos válidos emitidos a su favor. Fue a finales de mayo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmaron la cancelación de los partidos Fraternidad Patriota Salvadoreña FPS, Partido Salvadoreño Progresista PSP, Partido Socialdemócrata PSD. Son estos institutos los que, según el ente colegiado, no lograron los votos necesarios en las elecciones municipales y legislativas del 4 de marzo. El magistrado Miguel Ángel Cardosa confirmó que precisamente en los comicios pasados, el PSD obtuvo 15,798 votos, el FPS 20,026, y la cancelación del PSP se debe a que por segunda elección consecutiva no participa. Es importante mencionar que el artículo 48 de la Ley de Partidos Políticos indica que el proceso que deberá iniciarse por el Tribunal Supremo Electoral será a más tardar 30 días después de declararse firme los resultados electorales con la certificación de los resultados electorales emitida por el TSE. A través de la red social Twitter, el PSD demostró su inconformidad con la decisión de los magistrados, argumentando que como coalición lograron obtener 2 escaños en la Asamblea Legislativa, uno en Aguachapán y otro en Santa Ana. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre el proceso de cancelación con uno de los representantes del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, para conocer su postura ante la decisión de los magistrados y las acciones que tomarán, pues ya se encontraban preparando su maquinaria para las elecciones presidenciales de 2019. Comenzamos. Precisamente saludamos esta mañana a Óscar Lemus, el expresidente de la Fraternidad Patriota Salvadoreña. Óscar, qué bueno saludarlo nuevamente, bienvenido a Canal 12. Mucho gusto y gracias por permitirnos llegar a la intimidad de los hogares de las familias salvadoreñas. El 31 de mayo, Óscar, anunciaba el Tribunal Supremo Electoral un proceso que me imagino que para ustedes como Fraternidad Patriota Salvadoreña es un tanto doloroso. Anunciaban la cancelación de 3 partidos políticos, ya explicábamos ampliamente de qué instituto se trata, pero ¿cómo toman ustedes como Fraternidad Patriota lo que está pasando en este momento? Natural, es un proceso que la misma ley ya contempla, en el cual el artículo 48 le da el proceso al Tribunal Supremo Electoral para que se inicie, como ya digo, ese proceso natural. La ley así lo considera, que después de un evento eleccionario debe el Tribunal Electoral hacer un recuento de la legalidad de ese proceso eleccionario. En tanto es así, nosotros hemos tomado este proceso, como digo, naturalmente. ¿Por qué? Porque no es lo que la nota periodística dice, no es la cancelación, no es eso hay que aclararlo. Es el inicio de la cancelación de la inscripción del partido político. Pero hay un antecedente muy importante, y es que ese artículo 47 en el 2015 estaba en el mismo escenario, el Cambio Democrático, PSD, pero este mismo Tribunal Electoral consideró inaplicar el artículo 47, literal C y inciso final. El haberlo inaplicado significa asentó jurisprudencia. El asentar jurisprudencia da margen para que los partidos que competimos 2018 tuviéramos certeza jurídica de que ese antecedente, aunque no nos fuese bien en la elección 2018, no desaparecía. Ante esa realidad nos sometimos al escrutinio popular y participamos. No fue bien,
porque ganamos una alcaldía. La de San Lorenzo en el departamento de Huachapán, Exactamente. con un poquito más de 2.000 votos, ¿no? 2.336 votos fue el triunfo de San Lorenzo. ¿Y eso da qué? Da pie a que la voluntad soberana de un pueblo se manifestó diciendo, TN es de partido político, representación popular. De eso se desprende entonces que fue como el mismo análisis que en el 2015 hiciese el Tribunal Supremo Electoral para decir que había representatividad del soberano pueblo ante ese hecho de dar una alcaldía. En aquel momento al CD había ganado una alcaldía y concejales. De igual manera, otro partido, que era el PSD, había ganado también concejales y alcaldía. ¿Ustedes esperarían que como Fraternidad Patriota se aplique el mismo principio que se utilizó con Cambio Democrático en este caso y que no se proceda? Porque yo estaba leyendo algunas argumentaciones que daban los magistrados del tribunal, decían que eso se había hecho en pro del pluralismo político en el país. Entonces, ¿ustedes esperan que se aplique el mismo principio con ustedes? Yo creería que los 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral son abogados y cuando se asienta jurisprudencia, pues obviamente se le da continuidad a la jurisprudencia. Ahora bien, si la norma que estamos en debate ahorita, que es el artículo 47, tuviese supremacía sobre el principio constitucional que hemos invocado también, que es el artículo 85, pues de igual manera, la esfera jurídica constitucional está sobre la esfera jurídica de segundo término, que es el artículo 47. En tanto eso es así, nosotros consideramos que el tribunal, el juzgador de aquel momento, es el mismo juzgador de hoy. Por lo tanto, no esperaríamos respuesta contraria. ¿Por qué? Porque también hay un aviso dentro de lo que fue el contexto del 2015 a la Sala de lo Constitucional. Un aviso en el cual el tribunal cumplió también el proceso que tiene de notificarle a la Sala de lo Constitucional y la Sala en aquel momento no se pronunció. A esta altura, de igual manera, no se ha pronunciado. En términos jurídicos, eso se llama silencio positivo. No le dijo no a la disposición inaplicable que hizo el Tribunal Supremo Electoral. De ahí deviene entonces que este momento, el CD, que en aquel momento no alcanzó la misma categoría de votos, ni lograr tener una representación en la Asamblea Legislativa, hoy sí lo tiene. Muy bien, pero revisemos un poquito los resultados del 4 de marzo de este año. La Fraternidad Patriota Salvadoreña obtiene 20.026 votos en las elecciones, cuando la misma ley electoral, la ley de partidos, si nos regimos por esa ley, se dice que tiene que tener por lo menos 50.000 o por lo menos un diputado. ¿Y cómo quedan ustedes en este caso, que solo obtuvieron una alcaldía con apenas 2.336 votos? Otra aclaración en ese punto, no son 20.026 votos. Eso solamente está refiriéndose a los votos obtenidos como diputados, pero también hay un resto de votos que se sacaron de alcaldes. En ese sentido, hacemos un total de 32.563 votos. Eso es lo que tiene Fraternidad Patriota Salvadoreña. O sea, la voluntad soberana del pueblo es por 32.563 votos, no 20.000 como bien lo han referenciado. Hay que aclararlo pues porque no es cierto eso, ¿verdad? De tal manera que si bien es cierto el umbral que deja la ley para quedar como vivos, que son 50.000 votos, o por lo menos, dice, a tener la representación de un diputado en la Asamblea Legislativa, no se cumple, eso está claro, no se cumple. Pero por eso hacemos uso de la jurisprudencia, en cuanto que el mismo hecho se dio en el 2015, ese hecho hoy se repite con nosotros, ¿verdad? En tanto se repite, no se puede ir inaplicar en aquel momento la ley y hoy aplicarla al hecho mismo, que es el hecho concreto del mismo. Ahora bien, como se inicia el proceso de cancelación de un partido, siempre se le da un plazo para que presenten argumentaciones y presenten también, me imagino, como parte de la tramitología, que ustedes fundamenten la situación de por qué quieren seguir formando parte del espectro político. Ustedes ya presentaron toda esta documentación al tribunal y sus argumentaciones a la gente del tribunal para que a la hora de que se vea su caso también se pueda, digamos, tomar el argumento que usted señalaba al principio.
El Tribunal Supremo Electoral nos ha notificado en legal forma, le hemos contestado también nosotros en legal forma y estamos esperando lo que el mismo proceso contempla, la apertura a prueba, que es otro de las fases que tiene este proceso de cancelación. En la apertura a prueba nosotros le vamos a aportar nuestros propios argumentos, como de igual manera las pruebas pertinentes. Ahora bien, analicemos la situación política del país, Óscar. ¿Cómo ven ustedes el panorama y la situación a la que se han enfrentado como de los denominados partidos pequeños, que es el caso de Fraternidad Patriota Salvadoreña? ¿Por qué consideran ustedes que es tan difícil abrirse camino en las carreras políticas en El Salvador? Ustedes, bueno, han visto lo que ocurrió y realmente la cantidad de votos todavía es mínima, considerando el universo que había de votantes. La verdad es que es cuesta arriba. Yo le he llamado a esto abrir un surco en el desierto político. Pero no es agotador para nosotros. Si usted registra los datos nuestros, se dará cuenta que en el 2012 solamente tuvimos 1.776 votos, que en el 2014, donde yo participé como candidato a la presidencia, obtuvimos 11.210 votos, que en el 2015 obtuvimos 16.000 votos y ahora tenemos 32.000, más de 32.000. Pero Óscar, ¿no está haciendo usted una cuenta ahí un tanto alegre en el sentido de los 36.000? Porque 20.000 son para diputados, pero ¿qué tal si los mismos 20.000 que votaron para diputados votaron también para ustedes para alcaldía? ¿No está dándole doble valor, por ejemplo, a un mismo voto? Porque al final es una persona la que emite un voto tanto para diputados como para alcaldes. Y usted podría estar haciendo la cuenta de que fueron más de 30.000, tomando en cuenta que la misma persona que votó para diputados podría haber votado también para alcaldes por ustedes. Tiene sentido eso, pero no es tan del todo cierto, porque no participamos con candidatos a nivel de los 262 municipios, ni tampoco participamos en los 14 departamentos. O sea, no podríamos como cotejar que el mismo voto del alcalde fue para el diputado, porque en muchos municipios no llevamos representación, ¿verdad? Bueno, pero el punto es este, que para nosotros el hecho de tener ese porcentaje en crecimiento sin haber tenido los recursos, nosotros como partido Fraternidad Patriota Salvadoreña no hemos hecho uso de los $50.000 que entrega el Tribunal Supremo Electoral como adelanto de deuda política. Nunca hemos hecho eso. Hemos trabajado con nuestro esfuerzo propio durante todos los escenarios electorales que hemos participado. De esa manera, nosotros todavía no hemos sido beneficiados de alguna forma con alguna donación de algún empresario. De esa manera, nosotros decimos, hay aceptación popular. En mínimo escala, sí, porque no logramos posesionarnos publicitariamente. Ese es el detalle que a nosotros tenemos como un valladar en contra. Pero la aceptación popular es obvia, donde llegamos hay votos, no hemos podido llegar a los 262 municipios, ahí está bien claro, ¿verdad? Pero donde logramos posesionarnos la bandera del indio, ahí tenemos aceptación. Ahora bien, analizando la situación, digamos, política del país, ¿cómo ven ustedes el panorama considerando lo que les ha pasado con su participación? ¿Qué consideran ustedes que falló ahí? ¿El mensaje, la búsqueda de los candidatos, la forma de acercarse al ciudadano? ¿Cuál consideran ustedes que fue la falla que tuvo Fraternidad Patriota Salvadoreña en este proceso electoral reciente, el del 4 de marzo? La publicidad. No logramos llegar al conocimiento popular. Fue demasiado ínfima la publicidad que nosotros tuvimos, muy pobre. Realmente nuestros candidatos estaban costeándose las campañas, cada uno en su lugar, y a lo más que llegó fue a hacer un flyer, un papel, un volante. No pudo lograr tener espacios en radios, en televisión, fue lo más mínimo. Entonces nosotros hacemos el análisis que el ciudadano vio, y por lo que vio fue a votar, no por las propuestas. Nosotros no alcanzamos a posesionar nuestra propuesta, y eso fue para nosotros el análisis que hemos recogido, que quienes tuvieron mayor propaganda son los que entraron. Pero ahora bien, o sea, hubo un elemento que llamó mucho la atención de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Cuando ustedes hablaban de seguridad, proponían incluso el regreso de la Guardia Nacional. Ese, no me puede decir usted, fue un tema que pasó desapercibido, porque incluso en muchos espacios se habló de esa propuesta. ¿No consideran ustedes que pudo haber sido también un error el proponer el regreso de cuerpos de seguridad que estaban vinculados a violaciones de los derechos humanos en el pasado conflicto? Tal vez no. Lo que no se logró fue hacer como bien definido
¿Cuál era la propuesta? Nosotros proponíamos que para el cuerpo de seguridad paralelo a la Policía Nacional Civil, era un cuerpo donde iban a estar privilegiados con profesionales académicamente dados de universidades. No iba a ser la guardia, que en algún momento alguien dijo, van a traer, si ellos ya están más de 50 años de edad. Obviamente que no pueden ser los guardias de antes, pero la figura es la que no se alcanzó a posesionar con el desglose necesario para quienes iban a ser sus componentes. Muy bien. Estamos conversando con Óscar Lemus, presidente de la Fraternidad Patriota Salvadoreña, un partido que está tratando de mantenerse a flote en medio de las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo Electoral. Les pedimos que continúen con nosotros, ya regresamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana se encuentra con nosotros Óscar Lemus, presidente de la Fraternidad Patriota Salvadoreña, un partido que, bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que inicia el proceso de cancelación. Pero, Óscar, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes del trabajo del Tribunal Supremo Electoral? ¿Consideran ustedes que, digamos, que el panorama como está les va a llevar a una cancelación efectiva de la Fraternidad Patriota o esperan que haya un cambio en el camino de lo que pueda pasar? Sí, nosotros estamos seguros por dos razones. Primero, porque ellos son profesionales del derecho. Y cuando uno conoce que son profesionales del derecho, aunque tengan cierta vinculación con alguna afinidad partidaria, creeríamos que esa afinidad partidaria es de menor categoría a el conocimiento profesional que los 10 magistrados tienen, por un lado. Y por el otro, les asiste a ellos que hay jurisprudencia asentada real, no es invento. Es una jurisprudencia que tiene vivo al CD y hoy es diputado en la Asamblea Legislativa, uno de sus integrantes. Ahí está bien claro. No puede aplicar el mismo juzgador una disposición ahora y mañana aplicársela al otro. De tal forma pues que nosotros estamos confiados que si no hay incidencia de los partidos políticos que le den orden política, no legal, ¿verdad?, una orden política, pues devendría una resolución salomónica para el bien de la democracia del país. ¿Consideran ustedes que, como está el panorama, cómo ven la situación? Arena ya tiene un candidato presidencial, el FMLN ya tiene un candidato presidencial, hay otro tercer actor político que está en proceso de inscripción de su movimiento. ¿Consideran ustedes que qué puede pasar si se reducen los niveles de, digamos, de participación de otros partidos en el proceso? ¿Qué puede pasar a futuro? Importante su planteamiento, porque aunque quedasen dos actores, FMLN y Arena, es necesario que la democracia tenga apertura. Y hoy por hoy no la vemos. De cancelar 3 partidos políticos, imagínense qué tremendo cómo se rompe el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la gente, el soberano pueblo, confía que un partido de esto algún día llegue a hacer el relevo de estas dos fuerzas políticas. En tanto es así, nosotros vemos el escenario que ambas fuerzas van a necesitar de la pluralidad de los partidos políticos. De esa manera, creeríamos nosotros que un tercero, un cuarto actor es necesario en este escenario electoral. Ahora bien, ¿en algún momento ustedes contemplaron, hablaron respecto a inscribir a un, digamos, a un candidato presidencial de otro partido o de otro movimiento? No, nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo a lo largo de la vida de los 7 años, que el 17 de junio vamos a cumplir 7 años de ser partido legalmente inscrito, después de haber bregado largos 8 años para lograr nuestra inscripción. En estos 7 años que hemos participado, hasta hoy no hemos participado en coalición con ningún partido político. Fraternidad Patriota Salvadoreña se ha caracterizado por llevar una secuencia lógica de sus propios planteamientos sin mezclarlos con los intereses de otro partido político. Bueno, es que de hecho ustedes en 2011 fue que lograron ya la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. 17 de junio del 2011 fue publicado en el Diario Oficial legalmente el partido político. Ahora bien, ¿qué consideran ustedes que jugó en contra de los partidos pequeños del proceso en sí? No, digamos, de las limitantes que tenían a nivel económico, sino del proceso, de la organización del proceso en sí. Yo me acuerdo que usted se negó a firmar un pacto por el tema de, digamos, de la no agresión entre partidos, de la no campaña adelantada, y también usted cuestionaba la ciudadanización de organismos electorales como las juntas receptoras de votos y las juntas electorales municipales. Por supuesto, porque el tribunal anterior
tuvo una apertura democrática más amplia y a los partidos minoritarios nos ayudó. ¿Qué significa esa ayuda? Nos dio facilitadores, o sea, gente de la que contrata el tribunal la desplegó en todos los partidos políticos. Hoy en esta vez no lo fue así. El Tribunal Supremo Electoral se la dividió nada más entre dos partidos políticos, 690 facilitadores entre ellos y más de 3.000 empleados que contrataron de igual manera distribuidos entre ellos. Eso hizo que el mismo tribunal de alguna forma no tuviese la facilidad de tener gente para la JRB. ¿Por qué? Porque los partidos políticos cuando nos asignan gente, los ocupamos para alguna actividad de reclutamiento. Y en este caso, nosotros todos los partidos minoritarios, estábamos empeñados en buscar conformar las planillas de alcaldes y diputados. La tramitología tan burocrática que hay no nos permitió entonces llenar los cuadros para tener representación en la defensa del voto, que ese es el otro tema bien delicado, porque como no hay representación en la defensa del voto, los que están representando mesas, aunque sean ciudadanizados, pues ellos toman decisiones y dicen, si no tiene presencia este partido político, no le asignemos los votos. Y así pasó. En muchos lugares ha pasado eso. Ahora bien, pero ustedes tuvieron podríamos decir, una pequeña victoria, que fue en San Lorenzo, la alcaldía de San Lorenzo, en el departamento de Aguachapán. ¿Qué marcó la diferencia ahí con el resto de lugares donde participaron? Porque obtuvieron 2.336 votos, que es un número pequeño, digamos, de votantes, pero que al final significó para ustedes un triunfo. ¿Qué hizo la diferencia entre ese municipio, allá en Occidente, con el resto de municipios donde ustedes tenían candidatos? Había un poquito más de recursos económicos. Esa es la gran diferencia que hay. El resto de candidatos tenían menos posibilidad económica. Nuestro candidato en San Lorenzo se asistió de un grupo de compañeros del consejo que tenían mayor nivel económico y cada uno aportaba un poco más. Y así fue como lograron hacer su propia campaña. Creemos nosotros el factor económico es determinante para lograr el triunfo. ¿Consideran ustedes que como están las cosas, será difícil para otro partido abrirse camino, como usted decía, hacer un surco en el desierto político en El Salvador, considerando, digamos, que al final, o sea, siempre va a haber partidos que son los dominantes, en este caso Arena y el FMLN, son las fuerzas políticas más importantes, pero también hay otros actores como Gana y el PCN. Pero ¿dónde quedan ustedes, digamos, o qué tan difícil puede ser para un partido pequeño abrirse espacio en medio de esos que ya están con una gran experiencia en política, que tienen ya, digamos, un mecanismo de trabajo ya establecido y que definitivamente en una elección van a marcar la diferencia con el resto de institutos pequeñitos? La verdad es que esto es como dije, abrir un surco en el desierto político. Esa es la lucha que estamos bregando. Si nosotros no participáramos, imagínense que en el 2015 desaparece el CD. No tuviera el pueblo una representación con el candidato que ganó. De ahí se desprende entonces, si no creció mucho, pero ahí tiene. ¿Qué pasaría con el PDC? Que solo tenía un representante, hoy tiene 3. Y de igual manera, los partidos minoritarios como el PCN, que hoy llega a 9 diputados, de esa manera entonces el ciudadano tiene de dónde escoger candidatos. Esa es la lucha que nosotros llevamos, que un día el ciudadano, imagina este medio, nos está dando este espacio. En la mente de estos ciudadanos dicen, sí, realmente merecen que les demos una oportunidad. ¿Por qué? Porque no estamos salpicados con actos de corrupción. Si bien es cierto, no hemos logrado materializar nuestra propuesta que haya llegado a la conciencia popular, porque vamos paso a paso, pero el pueblo ya va reconociendo que existe una fuerza política limpia, sin nexos con esta clase de actos de corrupción. Importantísimo. Ahora bien, Oscar, en su experiencia personal, ¿usted está dispuesto a seguir intentando meterse en el espectro político, lograr hacer una carrera en política? Ese es el esfuerzo, ¿me entiende? Yo coroné mi carrera como abogado, bueno, primero la carrera militar, luego la carrera como abogado, hice otro esfuerzo como empresario con una granja avícola. Hoy hemos dispuesto a sacrificarnos, llevamos 15 años en este esfuerzo del quehacer político, no hemos repuntado como uno quisiese, pero ahí está ese espíritu, ese patriotismo que nosotros decimos, hagamos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque quedarse sentado afuera solo criticando no es lo más saludable, hay que ser protagonista. Y ahí es donde estamos dando nuestra cuota de sacrificio, porque sí le digo, es un sacrificio.
yo he puesto de manifiesto mis 16 años como abogado, lo que me produce la granja está invertido en el partido político. De esa forma, nosotros estamos contribuyendo a la cultura cívica. ¿Por qué? Porque de los grupos que llegan al partido se adoctrinan que no deben de ser corruptos. Y ese es un elemento importante, que no ha logrado nacer todavía como uno esperaría, sí, porque la gente que llega a nosotros es gente sencilla, gente humilde. De esa manera se le va creando la cultura cívico en el patriotismo. Y hemos hecho una gran labor, 15 años, ¿cuánta gente nos ha escuchado? Bueno, yo vengo denunciando la corrupción desde el año 2003. Desde ahí vengo denunciando cuando nace el partido, desde el 2003. Y algunos elementos han hecho mella en la corrupción, porque hoy muchos dicen, yo denuncio la corrupción. Se han armado de valor y eso es parte de lo que nosotros hemos aportado a la sociedad salvadoreña. La Asamblea Legislativa 2018-2021 ya está trabajando, ya hay algunos temas fuertes que están ahí, digamos, en la agenda diaria, la ley de aguas, el tema de pedir que se triplique la compensación al sector transporte, otros temas como la reducción de plazas. Ustedes que no lograron entrar en esa asamblea y que, digamos, hablaron mucho de lo que estaba pasando en la Asamblea Legislativa en la administración anterior, ¿cómo ven, digamos, el panorama de lo que está pasando en la asamblea hoy? ¿Qué pasaría si hubiera ahí un diputado de Fraternidad Patriota Salvadoreña? ¿Qué estaría diciendo? Estaríamos diciendo lo que el señor presidente de la Asamblea Legislativa está diciendo. Nosotros decíamos, hay que serrucharle el piso a la corrupción. No podemos seguir manteniendo el despilfarro del dinero de los impuestos del pueblo. La austeridad es necesaria y el presidente de la Asamblea Legislativa lo está haciendo. ¿Que ha sido criticado? Sí, porque cuando uno se mete a decir ciertas cosas, pues obviamente se le viene una avalancha de cuestiones negativas, ¿verdad? Pero eso estaríamos haciendo, denunciando y poniendo reglas claras para la austeridad, para que no se despilfarre el dinero de los impuestos del pueblo. Óscar, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Realmente es interesante lo que está pasando en el espectro político. Esperamos tenerlo aquí nuevamente para que hablemos de otras situaciones y que esperemos que Fraternidad Patriota Salvadoreña continúe pues a flote, dependiendo de lo que diga pues el Tribunal Supremo Electoral. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. A usted, licenciado, le agradezco y lamentar también el hecho que fue motivo de asalto ayer Luis y su camarógrafo, y este medio también, pues que como empresa ha sido lastimada en su asalto que tuvo el día de ayer. Gracias por su solidaridad. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Carlos Artiga con más información esta mañana.